Hola a todos. En esta clase de alemán vamos a aprender el uso del verbo haben. El verbo haben es uno de los verbos más importantes del alemán. Los dos verbos más importantes son sein y haben. O sea, podemos decir que haben es, junto con el verbo sein, el verbo ser, uno de los dos verbos más relevantes, más fundamentales del alemán. El verbo haben se escribe así, H-A-B-E-N. La H no es muda en alemán, la H se pronuncia como una J muy sutil, como una exhalación en realidad. Bien, ¿cuáles son los usos del verbo haben? Tiene dos usos. En realidad el verbo haben tiene el mismo uso que el verbo to have del idioma inglés. To have y haben tienen el mismo uso. Por un lado, cumple la función de verbo auxiliar para los tiempos compuestos. Por ejemplo, si queremos decir yo he comido, nosotros en español utilizamos el verbo haber, El es el verbo auxiliar para este tiempo verbal. He comido. En alemán, el verbo auxiliar es haben. Decimos wir haben gegessen, ¿sí? O sea, decimos haben. Haben es verbo auxiliar. Pero también cumple la función de poseer. O sea, cumple también la función del verbo tener. Si yo quiero decir yo tengo miedo, digo ich habe Angst, ¿sí? Angst es miedo en alemán. Así que haben también significa tener, ¿bien? Por eso aquí puse haben, significa haber o tener. Ojo, no cumple la función de verbo haber cuando queremos decir hay muchas cosas en la caja, ¿sí? O aquí hay un niño, allá no hay nada, ¿verdad? El hay, en alemán ahí utilizamos el verbo ser, el sein, ¿bien? Pero haben cumple la función de verbo haber en cuanto a verbo auxiliar y la función del verbo tener en cuanto a hacer referencia a poseer alguna cosa, ¿bien? Ok, vamos a comenzar a conjugar el verbo haben en presente simple y después vamos a ver unos ejemplos utilizando haben en oraciones, en frases, para que vean cómo se usa. Bien, tiempo presente en alemán se dice Präsens, que me olvidé de escribirlo. Präsens es presente. Bien, Präsens, con A umlaut. Si la A no tuviera la diéresis, esto se pronunciaría Präsens. Pero como tiene la diéresis, se pronuncia Präsens. ¿Bien? Ok, es casi igual a una E. Präsens. ¿Sí? Bien, si recuerdan bien, ich quiere decir yo, du es tú, el tú informal, es él, sie es ella, y el es la tercera persona impersonal, viene a ser el it del inglés, ¿verdad? O sea, utilizamos para hombres, utilizamos sie para mujeres, y utilizamos el es para animales o para objetos inanimados, ¿verdad? O sea, para cosas que no son personalizables, que no son humanas, se usa el es. A veces, para mascotas con las cuales se tiene un afecto muy personal, se les puede tratar de él o de ella. Excepcionalmente, se les puede tratar de él o ella y es aceptado. Pero en general, animales es. ¿Bien? Nosotros es wir, vosotros o ustedes es ihr, y el ellos es sie, y el usted, o sea, el tú formal, que en español se dice usted, es sie, pero con mayúscula. Se escribe con mayúscula el sie, el pronombre personal, el pronombre subjetivo. Y eso significa usted. Y el usted se conjuga igual que el ellos, ¿sí? Haben. Bien, vamos a leer. Ich habe, yo tengo. Du hast, él tiene. Perdón, tú tienes. Du hast es tú tienes. Hat, él tiene. Sie hat, ella tiene. O es hat, para el tiene impersonal.
Wir haben. Haben. Recuerden que una vocal cualquiera, cuando está seguida por una consonante sola y después otra vocal, esa vocal se pronuncia más larga. Haben, haben, wir haben. Nosotros tenemos. Ihr habt, ihr habt. Esta vocal, la A, se pronuncia un poco más corta que esta. ¿Por qué? Porque acá tenemos dos consonantes en vez de una consonante y una vocal. ¿Bien? Ihr habt viene a ser vosotros tenéis o ustedes tienen. Y sie haben es ellos tienen. O sie haben es usted tiene. ¿Verdad? Se pronuncia exactamente igual, solamente que se escribe con mayúscula el sie de usted. Claro, cuando está al comienzo de una oración, donde siempre se comienza una oración con mayúscula, ahí no hay manera de saber si nos referimos a ellos o a usted, salvo por el contexto, porque acá la conjugación del verbo es la misma, ¿verdad? Bien, vamos a ver algunos ejemplos. Empecemos con Ich habe ein grünes Auto. Ich habe ein grünes Auto. Recuerdan que auto significa automóvil, claro, y es das, ¿verdad? Es artículo neutro. En alemán, al igual que en inglés, el adjetivo va antes del sustantivo. Y acá están las famosas declinaciones del alemán. Dependiendo del artículo del sustantivo y de algunas otras condiciones que veremos más adelante, la terminación del adjetivo cambia. Por ejemplo, la palabra para describir, la palabra para decir verde, color verde, es grün, sin la E y sin la S, grün. Esto es verde, pero como auto es das, ¿verdad? Decimos grünes Auto. Bien. Ahora, cuando se le agrega que al final de un adjetivo, eso es algo que veremos más adelante y forma uno de los temas más complicados del alemán. No es que no tenga reglas claras, tiene reglas bien claras, solamente que igual se vuelve un poco complicado. Ich habe ein grünes Auto. Yo tengo un auto verde. ¿Sí? Ein es el artículo indeterminado. Ya dijimos que los artículos determinados del alemán son der, das, die. Pero los artículos indeterminados, el un, una, unos, unas, ¿verdad? Acá es ein para el artículo neutro. Ein grünes Auto. Siguiente ejemplo. Sie hat Angst. Dijimos que la palabra Angst significa miedo, temor. Yo tengo miedo. Yo tengo miedo. Sie hat Angst. Perdón, yo tengo miedo no, es ella tiene miedo. Yo es ich. Ella tiene miedo, sie hat Angst. ¿Sí? Sie hat Angst, ella tiene miedo. Ahora, ¿cómo sé que es ella? Porque dijimos que sie puede ser usted o sie puede ser también ellos. ¿Cómo sabemos que esto se refiere a ella? Debido a la conjugación del verbo haben, ¿verdad? Hat es la conjugación del verbo haben para la tercera persona del singular. Así que yo sé que esto es ella. Ella tiene miedo. Ihr habt viel Geld. Ihr habt viel Geld. Vosotros tenéis mucho dinero. Si omitimos la palabra viel, estaríamos diciendo vosotros tenéis dinero. Y con el viel, vosotros tenéis mucho dinero, ¿verdad? Bien, el viel, al igual que los adjetivos, también agrega una terminación dependiendo del artículo, del sustantivo que le sigue y de otras condiciones, ¿verdad? En este caso, como Geld también es un artículo neutro, como auto, acá usamos viel. No le agregamos nada más, no ponemos viele, ni vielen, ni vieler, dejamos viel solo.
Ihr habt viel Geld. Vosotros tenéis mucho dinero. Geld es dinero. Ahora, no vayan poniéndose ansiosos por aprender cuándo corresponde cada terminación, ¿sí? Créanme que eso es una de las cosas que lleva más tiempo dominar y es uno de los temas más frustrantes. Así que vamos a dejarlo para bien más adelante y es mejor aprender los otros temas y tratar de invocar con la terminación hasta que lo aprendamos bien. ¿Ok? Siguiente ejemplo. Wir haben braune Haare. Wir haben braune Haare. Braune es marrón. Haare es cabello, ¿sí? En realidad, Haare es cabellos. Porque cuando hablamos del cabello de una persona, hablamos de cabello en plural. Porque si usamos el singular de cabello, en alemán estamos refiriéndonos a un solo cabello, a un solo pelo. ¿Bien? Entonces, para referirnos al cabello de alguien, usamos la palabra en plural. El singular sería Haar, sin la E. Pero tenemos que usarlo en plural. Haare. ¿Sí? La palabra para marrón, el color marrón, es braun, sin la E. Sin embargo, como Haare es plural, recuerdan que en alemán el plural usa el artículo die, porque die es artículo femenino, pero también die es artículo plural. Entonces todos los plurales son die. Cuando dijimos que los adjetivos, la terminación varía dependiendo del artículo del sustantivo que le sigue. Para die, la terminación es e, o sea que agregamos una e al adjetivo y queda braune Haare, para cabello marrón. Wir haben braune Haare. Nosotros tenemos cabello marrón. ¿Bien? Siguiente ejemplo. Es hat gegessen. Es hat gegessen. Ahora vamos a utilizar el verbo haben, ya no en sentido de tener, como estuvimos utilizando en los verbos anteriores, sino en sentido de el verbo haber, porque estamos usando aquí en estos ejemplos como verbo auxiliar. Es hat gegessen significa literalmente comió, perdón, ha comido. Acá me equivoqué. No es comió, es ha comido. Ha comido. ¿Bien? El verbo hat cumple la función del ha. ¿Bien? Y gegessen es el participio pasado comido. Fíjense, ya aprovecho para explicarles esto. Al igual que en inglés, cuando queremos pasar a participio pasado un verbo regular, solamente le agregamos la ed, ¿verdad? Por ejemplo, el pasado de walk, el participio pasado del verbo to walk, que es caminar, es walked, ¿sí? Le agregamos la ed. En alemán se le agrega adelante, no al final, adelante, el prefijo ge. Ge se le agrega adelante del verbo y queda, así queda el verbo en participio pasado. O sea, comido es el participio pasado del verbo comer. Gegessen es el participio pasado del verbo essen. El verbo essen, que significa comer. Ahora, ¿por qué acá, además de agregarle la ge, le agregamos también otra g más? Solamente por un tema fonético, porque si no quedarían dos letras e y entonces para que suene mejor se le decidió colocar la g en el medio, ¿sí? Bien, es hat gegessen es él o ella ha comido, pero es el él, ella impersonal que se usa para cosas o para animales. Claro, si hablamos del verbo comer, no puede ser una cosa, porque una cosa no come. Así que claramente acá estamos hablando de un animal, porque estamos hablando de es. ¿Sí? Es hat gegessen. Ha
comido. Estamos hablando de algún animal, un perro, un gato o cualquier animal, pero no de una persona, porque una persona es er o sie. Y tampoco de una cosa, porque una cosa no come, ¿verdad? Nuestro último ejemplo es Du hast mich gesehen. Du hast mich gesehen. Nuevamente el verbo haben aquí no está en su función de verbo tener, sino en su función de verbo auxiliar haber. Tú me has visto. Tú me has visto. La palabra mich es me, ¿verdad? Me. Aquí hay una alteración del orden con respecto al español, porque el alemán tiene el orden de palabras como el inglés, ¿verdad? El sujeto y el verbo van juntos, o sea, primero viene el sujeto, después viene el verbo. Eso para las oraciones aseverativas. Y para las preguntas, primero viene el verbo y después viene el sujeto. ¿Ok? Bien. Nuevamente, acá tenemos un participio pasado. Gesehen. Gesehen. El participio pasado del verbo sehen, que significa ver. Ver. Ver alguna cosa. Sehen. Le agregamos el prefijo ge, ge, y tenemos el participio pasado visto. ¿Sí? Gesehen. Du hast mich gesehen. Tú me has visto. Bien, quiero que observen bien la terminación de cada una de estas conjugaciones en tiempo presente. Recuerdan que les dije que en tiempo presente todos los verbos para la primera persona terminan en e. O sea, la raíz del verbo, ¿verdad? Esta es la raíz del verbo, ¿no? Todos los verbos en alemán terminan en, cuando están en infinitivo. Al igual que en español los verbos terminan en ar, er o ir, ¿verdad? En alemán todos los verbos terminan en para el infinitivo. Y lo que viene antes de la terminación es lo que llamamos la raíz del verbo. Bien, en presente, para la primera persona tenemos la raíz del verbo y la terminación e. Esto siempre. Para tú, la segunda persona, tenemos generalmente la raíz del verbo y st, la terminación st. Acá hay una irregularidad en este verbo y en vez perdió la letra b, ¿verdad? Por alguna razón en todos los idiomas los verbos más importantes generalmente son irregulares. Bien, pero se cumple de que para du la terminación es st. Para la tercera persona del singular siempre termina en t, ¿verdad? Bien, para la primera persona del plural, o sea, para nosotros, la terminación siempre es en. ¿Bien? En. Al igual que para la tercera persona del plural, o sea, para el ellos, la terminación es en. Todos los verbos se conjugan igual para nosotros y para ellos. ¿Bien? Y el ustedes o vosotros, en alemán, siempre termina en t, ¿verdad? Así que esto es un padrón que se repite en todos los verbos, así que conviene que lo aprendan. O sea, para ich, para yo, termina en e, para du termina en st, para er, sie, es termina en t, para wir termina en, para ihr termina en t, y para sie o sie de usted termina en. ¿Bien? Ok, eso se cumple siempre. Entonces, por último, vamos a observar aquí cuál es el uso que tiene cada una de estas frases el verbo haben. ¿Sí? Ich habe ein grünes Auto. Yo tengo un auto verde. Aquí el verbo haben cumple la función del verbo tener. Yo tengo algo. Sie hat Angst. Ella tiene miedo. Nuevamente, el verbo haben, función del verbo tener. Ihr